Hola mi gente, quise hacer este video muy rápido debido a una noticia muy alarmante que se ha hecho viral en las redes en las últimas horas. Y es que anda circulando en los grupos de WhatsApp sobre todo un audio muy alarmante de una supuesta funcionaria de USC asegurando que el parol humanitario sigue detenido, que los permisos de viaje aún están congelados, en completa oposición a lo que ha informado el gobierno de los Estados Unidos en su página oficial, en la página del Departamento de Seguridad Nacional, en la sección correspondiente a los servicios de ciudadanía e inmigración. Y digo una supuesta funcionaria porque me van a disculpar, yo no confío demasiado en los audios. Un audio es un mensaje de voz donde las personas no dan su cara y que pudo ser grabado por cualquiera. Y en estos momentos, como está el mundo, la gente hace cualquier cosa por ganar like o simplemente por fastidiar a los demás. Y yo personalmente no sé de dónde salió exactamente este audio. Quizás usted sí lo sabe y efectivamente viene de una fuente confiable. Entonces vamos a situarnos en el peor de los casos y vamos a asumir que este audio es cierto. Lo que están indicando es que supuestamente un patrocinador llamó a UCI para tener algún tipo de información y esta persona, al parecer del Departamento de Atención a la Población, le asegura que el parol humanitario continúa detenido y que esta noticia de que fue retomado es algo que se han inventado la prensa y los medios informativos. Por supuesto que quienes escuchen esto se les prenden las alarmas, caen en una decepción enorme y pueden que hasta arremetan contra todos estos medios que hemos estado haciéndonos eco y replicando la noticia. Yo, como todo el mundo, me alarmé ante esta situación, pero hice lo que se debe hacer. Fui nuevamente y abrí la página oficial para ver si había sido retirado el comunicado oficial donde el gobierno de Estados Unidos y no los medios de prensa estaban afirmando el reinicio del programa y que yo lo había visto con mis propios ojos, nadie me lo contó. O si en fechas más recientes habían emitido otro comunicado retirando o contradiciendo esta información. Y vamos a ver qué fue lo que encontré. Como ven, aquí estamos en la página oficial. Y la noticia más reciente que encontramos sobre el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos es del 29 de agosto de 2024. Y pinchamos para leer lo que dicen. Por favor, traten de leer conmigo para que ustedes comprueben que no estoy añadiendo ni una tilde ni una coma. Aviso, DHS ha reanudado el procesamiento de las autorizaciones anticipadas de viaje, ATA, en los procesos de permiso de permanencia temporal para ciertos nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En adelante le llamarán CHNV. Como parte de una revisión interna, DHS ha implementado salvaguardas actualizadas a los procesos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, incorporando una rigurosa investigación mejorada en el proceso de solicitud de la persona de apoyo. Aquí está haciendo referencia a todos estos cambios que se producirán, que ya han sido informados, como la toma de huellas dactilares, la revisión más estricta de los ingresos de los patrocinadores y los antecedentes penales. Y sigue. Los posibles beneficios, supongo que es un error de traducción y debería decir beneficiario, por supuesto. Los posibles beneficiarios de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deben continuar monitoreando sus cuentas MyUSC para obtener información actualizada sobre sus ATA. Las personas con un ATA válido y vigente pueden viajar. Es decir, las personas con una autorización anticipada de viaje vigente pueden continuar viajando. Fin de la cita. Y esto deja muy claro el graso error de esta funcionaria en el caso de que este audio sea cierto. En todo caso, que no le llamen mentiroso a los comunicadores que están replicando esta noticia. Que le llame mentiroso al gobierno de los Estados Unidos que tiene esta noticia colgada en su sitio oficial y es el que estaría, en todo caso, desinformando a las personas, cosa que no me parece. Y aquí voy con mi análisis. En mi modesta opinión, pueden estar sucediendo dos cosas. O este audio no es uno más de los tantos fake news que circulan en las redes y alguien que ni es funcionario ni es nadie lo grabó, vaya usted a saber con qué intención.
o esta persona está muy desinformada y está pasando lo mismo que sucedió cuando el gobierno de Estados Unidos comunicó que los que tuvieran un permiso de viaje activo podrían seguir viajando a los Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas llegaban a los aeropuertos con sus tickets comprados y muchas aerolíneas les impedían abordar los vuelos simplemente por desinformación. De ser así, sería una verdadera lástima que USCIS esté actuando de manera tan desorganizada que ni siquiera cuenten con un sistema de comunicación adecuado para que sus propios empleados puedan mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones y brindar un servicio de calidad. Esto me parece muy lamentable, más tratándose de un proceso tan sensible para miles de familias. Otra cosa que por supuesto hice de inmediato fue entrar a las páginas de Daniel y de Pentón, que están muy vinculados con personal dentro de USCIS, y más o menos esto es lo que ellos están opinando. Por ahora consideran que se trata de un error y una falta de preparación de esta persona, que al parecer se encarga de la atención a la población, y que es ella en este caso la que está mintiendo. Entonces, mis amigos, mi pedido es a mantener la calma y sobre todo la fe y la esperanza. Estas corrientes negativas y especulaciones es lo que menos necesitamos en estos momentos. Hasta ahora aquí lo único oficial es el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que asegura que el proceso y los permisos de viaje se han retomado, y no un audio que no tiene ningún valor legal. Ánimo y pensamiento positivos. Nos vemos en el próximo video.